Bienvenidos al Practicante. En este episodio de Raíces Peruanas atenderemos raudamente el asunto de la esclavitud en los albores de la República anejo a la situación del campesinado. Por favor, sírvanse gustosamente de dejarnos sus comentarios, sugerencias, opiniones, conocimientos, correcciones en redes sociales o en el link del sitio web donde podrán descargar los audios guiones y encontrarán más información. Si les es afable, no olviden suscribirse. Añoramos, disfruten el episodio. En la sección agradecimientos les estrechamos un hondo apapacho a los migrantes, inmigrantes y emigrantes que se alejan de sus familias, de sus seres amados, incluso hasta pierden sus títulos profesionales válidos en su lugar de origen por vivir con dignidad y ayudar a sus familiares también vapuleados por las crisis económicas. En especial a la gran comunidad venezolana que hace algún tiempo ya han dejado sus bellísimas tierras. Amigos que me han acogido con su simpatía, buen trato, amabilidad, alegría, a pesar de las dolorosas circunstancias de su cotidianidad. Muchísimas gracias por enseñarnos y darnos fuerzas para continuar nuestro derrotero con integridad. Dicho esto, a lo que nos convoca. Abuela Pluma, nos detendremos a cavilar en este episodio sobre los primeros testimonios democráticos de la esclavitud, el racismo, la xenofobia en los correderos años de fundación republicana del Perú. Asimismo, como es habitual al gusto de concertar inserción del país en el mundo, citaremos punticos resaltantes a nuestro entender para siquiera establecer una relación sobre lo hipercomplejo del asunto racial bajo cualquier orden mundial, lo que no es un ocasional resultado histórico, desoladoramente irresoluto hasta la fecha. Sobre la costa peruana, la esclavitud afrodescendiente y los mulatos se dedicaban a la agricultura. La situación indígena en la sierra no recibía discriminación en forma legislada. Sin embargo, existía la marginalización producto de la pobreza y la incultura resultantes del trato consuetudinario de la antecedente época colonial. Con respecto a la esclavitud, don Jorge Basadre en el tomo 1 de la Historia del Perú, 1822-1933, nos dice lo siguiente. La esclavitud llegó a América por tres sistemas. El de las licencias, entre 1493 y 1595, el de los asientos, entre 1595 y 1789, y el del libre tráfico, entre 1789 y 1813. El primero consistió en permisos dados aisladamente por el rey. El segundo, en la entrega de la trata a una compañía que ejerció el monopolio para suministro de esclavos en gran escala. El tercero permitió que cualquiera pudiese ejercer dicho comercio. Y en otra parte nos enseña la jornada laboral de los esclavos, don Jorge Basadre, en la costa. El texto dice lo siguiente. El reglamento interior de las haciendas de la costa, publicado el 14 de octubre de 1825, señaló el régimen de trabajo de los esclavos. Quedó este promediado durante el día desde las 6 de la mañana, con algunas horas para el reposo y alimento, debiendo terminar en las chacras a las 6 de la tarde y, cuando más, a las 8 de la noche en las casas de pailas de las haciendas de caña. En los días festivos estaba prohibida toda labor, excepto la que demandase el aseo de las casas y oficinas. Y en el caso de que fuese alguna otra indispensable, se obtendría licencia del párroco y se pagaría al siervo, por el amo, el jornal como si fuese libre. La corrección estaba limitada a 12 azotes sin hacerles sangres, esto está resaltado, por las faltas comunes, cifra mucho menor que la que era permitida aplicar a los soldados y marineros en Inglaterra y
De esa dosis estaban excluidos las doncellas de 14 años, las mujeres casadas, los ancianos y los que tuvieran hijos púberes. Los delitos perpetrados por los esclavos debían ser juzgados conforme a las leyes comunes por el juez del lugar. El alimento se compondría de 2 raciones de frijol y harina de maíz, con arroz y carne en ciertos casos. Había obligación de vestirlos todos los días con 2 calzones, 2 camisas y un capotillo a los hombres, y con 2 camisas, 2 fustanes, 2 polleras o faldellines y una mantilla a las mujeres, y de proporcionarles abrigo para dormir y asistencia en las enfermerías u hospitales a costa del amo. Se les prohibía el uso de armas y que se introdujeran de un fundo a otro. Para entrar en las poblaciones debían llevar boleto del amo. Las horas de la prima noche debían ser dedicadas a enseñarles los dogmas de la religión. Para vigilar sobre la exacta observancia del reglamento, se nombraría en cada valle un comisario que recorrería las haciendas con ese objeto. Hasta allí el texto de don Jorge Basadre. La corrección idiosincrática del temperamento de la nación en cuanto a los valores morales se logra a través de prefijar los cánones constitucionales del Estado de acuerdo a un marco ético, jurídico y jurisprudente. Es decir, formalizar el trato humano entre los ciudadanos se tramita verbalmente, con bases educativas, por supuesto, y como política estructural, con los infaltables e ineludibles inconvenientes de la escalada ideológica en la constelación de relatos, abundando en la cotidianidad cultural. Los postulantes de pseudo verdades de carácter prejuicioso, establecidas en nombre de ciencias sociales o del espíritu, más allá de la limitada anuencia que pudieran conseguir, han dispersado en el pensamiento cultural malentendidos, incomprensiones, desatinadas expectativas y reclusión en la atrofia del pensamiento crítico, constructivo, reductivo, vital para la concertación de desenmascarar las ideologías, término de valor sociológico concebido en alguna instancia por Marx, de las filosofías y ciencias, y otro sí para disgregar las actitudes científicas de las dogmáticas. Sabido es que el espíritu progresivo defínese a sí mismo vulnerable a los hechos, en irreconciliable sociedad con la dialéctica, la ley de impermanencia, la entropía o cualquier conceptuación que demande el movimiento como ley universal. Los yerros especulativos derechamente apresuran la reposición desmesurada de lo banal, incurriendo en aviesas regalías para ventaja de los desnortados o malintencionados esmeros de grupúsculos de entusiastas capaces de abolir de tajo cualquier conciliación con lo metódico, guardándole devoción a la esfericidad de lo perogrullesco, negando la fecundidad en la emancipación cognitiva. Las vehemencias coloquiales espían las oportunidades para atacar lo alambicado del discurso científico, filosófico o literario, desesperando y adulando con excelencia de trato las exclamaciones de desdeño hacia los males de las verdades epistémicas que luego ellos mismos atesoran poseer cuando el dinero cambia de rumbo y avanza por tales senderos. Desconsoladoramente, los defensores de los ultrajes al campesinado y defensores de la esclavitud cunden por derroteros que mitigan el desarrollo educativo, columpian la contradicción absurda, apelan a la cortedad de espíritu, a la tacaña ilustración con bártulos criados en la censura. Al respecto, Octavio Paz, en el libro Sor Juana Inés de la Cruz o Las trampas de la fe, escribe encaramando la relevancia de las ideas políticas para las transformaciones. Dice así: la falta de relación entre las ideas de la independencia
y la realidad hispanoamericana es particularmente visible en los casos de México y Perú. Es revelador que el movimiento de independencia no haya sido popular en Perú, mientras sí lo fueron las rebeliones indígenas. Estas últimas correspondían a la realidad de la historia peruana. En México, el impulso separatista o autonomista se originó entre los grupos criollos del siglo XVIII, si no es que antes, de modo que fue anterior a la difusión de nuestros países de las ideas revolucionarias de la enciclopedia y de la revolución de independencia de los Estados Unidos. Esta es la explicación de las vacilaciones de Hidalgo, oscilante entre dos tradiciones, la del Imperio Mexicano, tal como lo habían esbozado los jesuitas en el siglo XVIII, y la de los ideólogos franceses, ingleses y norteamericanos. En suma, los hispanoamericanos se sirvieron de las ideas de los padres fundadores de la democracia norteamericana como si se tratase de una filosofía ready-made. Fue una imitación desafortunada, no solo porque esa filosofía política no tenía raíces en nuestra tradición, sino porque fue adoptada, pero no adaptada a nuestra realidad. Algo semejante ocurrió después con el positivismo y ahora con el marxismo. Las ideas de la modernidad, a diferencia del cristianismo en el siglo XVI, no han logrado aún arraigar y florecer en nuestras tierras. Repetiré algo que he dicho varias veces. Nuestra historia, desde el punto de vista de la historia moderna de Occidente, ha sido excéntrica. No hemos tenido ni edad crítica, ni revolución burguesa, ni democracia política, ni Kant, Robespierre, ni Hume, ni Jefferson. Hasta allí las palabras de Octavio Paz. Pareciera que las cuestiones planteadas sobre la esclavitud y el campesinado solo le incumbieran a un número minúsculo de seres pensantes dedicados a su estudio, cuando la evidencia del rédito social en la instauración en la agenda cultural sana la desconchada majeza de buenos hábitos acarreada por la profanación de valores morales y la instauración de las corrupciones variopintas, de instituciones sufriendo perlesía en la dinámica vanguardista y transformadora para bien de la economía global. Si guardianes de la paciencia, no próceres de la pereza. Es una advertencia salubérrima en tiempos intolerantes a la disidencia, de exacerbación en la discriminación de cualquier cuño despreciativo, provocando que las sociedades postmodernas en vías de desarrollo derrochen oportunidades de logros tecnológicos, de pompa financiera, de rigor científico. La línea demarcada en el análisis escuetamente expone lo fantasioso, la distinguida e impoluta actividad de exhumar el aspecto resonante de la educación, la concreción fáctica, no ya teorética, de muda cultural a través del involucramiento de montajes disciplinarios que subyuguen la carencia de estudios científicos, tanto sociales como naturales, en escuelas primarias y secundarias. La teoría de campos hipercomplejos acude con emergencia a prestar servicio a la descripción de los errores conceptuales que han encallado profundamente en la sociedad. La idea de segregación cognitiva, hiperespecialización, el olvido parcial, si ya no completo, de que el pensar del ser humano es integración al cuerpo biológico de ideas, sentimientos, voliciones y percepciones. Se impone ubérrima, misible, catequizadora del esfuerzo direccionado, la búsqueda del sosiego, la aurora sabrosa, espléndida, de la paz, de la belleza, de la moralidad y estética para la cultura nacional, transnacional. Al implantar embriones de virtudes cognitivas, de sabernos desarraigados de las prosternaciones rutinarias a los males históricos, alentamos el progreso en la hipercomplejidad de la condición epistémica de cualquier mundano, como mortal perfectible, superando algunos dilemas de la vida, por lo menos de aquellos que acarrean intrigas,
dolores, sufrimientos, espinas en alguna proporción, como lo son la marginalización, la segregación y la esclavitud. En el próximo episodio de Raíces Peruanas hablaremos sobre la educación y el proceso de alfabetización en el Perú. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Estuvimos con ustedes en música, Epic Blockbuster 2 por Rafael Cruz, en guión y locución, Juan Eduardo Reluz Machicote, en sonido e imagen, Jessica Francesca García, en dirección, Griselida Reluz Chafloque, en producción, Blas Joler. Hasta la próxima, cuando las causas y condiciones sean las propicias. Carpe diem.